He recibido de manos de mi querido amigo José Luis Sierra Villarreal, muy generoso siempre, este libro, Los firmes mandatos de un débil trono, de otro muchacho que yo conocí mucho cuando era un muchacho. Bueno, ni tan muchacho, pero no había terminado de estudiar todavía, trabajaba en el archivo municipal. Emiliano Canto Mayén, estudiado doctor en historia, y ha hecho ese trabajo muy interesante sobre el trono de Maximiliano, el imperio en Yucatán. Tiene mucho dato, mucha cita interesante. Sí hubo mucha gente, la mayoría de la población estuvo de acuerdo con el imperio, no todos, estaban los liberales de la segunda generación, don Olegario, que fue secretario de Cepeda Peraza, bueno, Peo Machado, los Cisneros Cámara, había mucha gente, don José María Palomeque, don Manuel Palomeque Solís, su hermano, el que hizo el himno, bueno, el primer himno, o el himno histórico de Yucatán. Bueno, esos y mucha gente más, ¿no? Pero algo que me cautivó y me ha cautivado de este libro, que es una desgracia que no se puede conseguir con mayor facilidad en las librerías, es una incitación que hace, una noción, vamos a decir, ¿no? Pero que me gustó mucho. Vivíamos todavía en Yucatán la guerra de castas. Ojo. Vivíamos todavía, el imperio vino a mediados de los 60, a mediados de los 40, 1847 estalla la guerra de castas, pero seguía todavía un estado de guerra entre la gente de Santa Cruz y nosotros, pero totalmente, se ha mostrado muchísimo, ¿no? Si te pescaban por las selvas, ahí te agarraban. Dios te libre, porque te iban a dar en la Santa Madre, pero en una forma increíble. Hay una narración, no me acuerdo exactamente de quién, brutal. Los agarraban, los ponían en una jaula, los dejaban sin comer para que perdieran fuerzas, y en un momento determinado los sacaban los rebeldes, desnudos, se desnudaban ellos, los rebeldes, agarraban los machetes, los mataban a machetazos de la manera más salvaje, para que la sangre de estos no les pringara. Pero bueno, aquí lo que me gustó, lo que quiero destacar es eso. Se presentan dos guerras similares que se resuelven en una. La guerra del imperio, en que entonces la regencia, no había llegado el emperador, Maximiliano de Habsburgo, un príncipe de la casa de Habsburgo como Carlos V, hijo de Felipe el Hermoso y de Juana la Loca. Ese último que escribió algo de su biografía estaba interesante, decía que cuando no hablaba español, cuando estaba muy jovencito, lo llevaron a España, decían, este es un muchacho tonto, hablamos mal el español. Además, yo me imagino que tendría el mismo problema de los Habsburgo, agnato y con caída la quijada, ¿no? Creo yo. Lo pintan como un gran artista, pero pienso que podría tener ese detalle que tenían casi todos los Habsburgo, como los tenía Maximiliano. Bueno, la lucha de un descendiente de Carlos V es muy importante. ¿Por qué es muy importante? Porque es la restitución divina. Los tronos son por la voluntad de Dios, y a Carlos V le tocaba gobernar este nuevo territorio de la Nueva España. Y ahora, pues, un descendiente suyo, pues qué bueno, tomó, pues ya volvió a la restitución. Y contra un indio, hereje, salvajón no, pues no podemos decir eso de don Benito, pero para nada, ¿no? Pero finalmente un indio hereje que no creía, un liberal, quiero decir, don Benito, y hasta bien entrada su vida, fue católico.
las incomprensiones y los pleitos lo alejaron completamente, como suele suceder muchas veces. Entonces aquí se repite un poco lo mismo. Ese príncipe y un grupo de blancos, en ese grupo de blancos, pues desde luego estaba Felipe Navarrete, un antepasado mío, estaba el general Cantón, el del Palacio Cantón, don Teodoso Canto era otro, antepasado de los sobrinos, Sierra, la hija de este señor Canto, de Esperanza Canto, que es la abuela de ellos, que tenía Baliz y Pacaptún y todos esos terrenos de por allá. Todos estos eran del lado de los blancos. Bueno, y muchos más, ¿no? Muchos más. Claro, había gente, por ejemplo, Severa Peraza peleó contra el imperio y peleó contra los indios. ¿Y en qué forma, Peleó contra los indios y peleó contra el imperio. Es un caso raro, ¿no? Pero en algunos casos se nota ese replicar, esa defensa de la civilización occidental contra las tramas de ciertos indígenas venidos a más. No es exactamente el caso, pero hay algo de eso. Y luego en las tradiciones familiares también hay algo de eso, ¿no? No, repito, algunos de un lado, otros del otro también, o sea, eran liberales, pero pues también como que medio coquetearon con el imperio. Voy a decir algo importante. Uno de los grandes inventos europeos es la monarquía constitucional. Los países con monarquía constitucional resultan ser de un gran desarrollo, tener un gran desarrollo. ¿Por qué? Porque el rey representa a la sociedad civil frente al gobierno. No hay la hegemonía absoluta de un ejecutivo. El rey representa, preside asociaciones, grupos, etcétera, etcétera. Entonces representa y hace un contrapeso real contra la... Además, muchos historiadores recuerdan el mismo ejemplo. Yo no estoy diciendo, doy parte, no tomo parte. Cuando los bombardeos a Hiroshima y Nagasaki, ese horror de horrores que mató a ancianos, a niños, a gente que no estaría de acuerdo con la guerra, bueno, que fue tan terrible como lo que hacían los nazis. Si los generales, se dice, y gran parte del pueblo japonés dijeron que acaben con nosotros, pero no nos rendimos, que destruyan Japón, que lo borren de la faz de la tierra, pero no nos vamos a rendir. Dicen algunos estudiosos, solo porque salió el rey y dijo, nos tenemos que rendir, y etcétera, etcétera. Y como el pueblo sabía que lo que más amaba el rey era su patria, su herencia, que es esa patria, pues lo aceptaron. Yo no estoy diciendo que esto hubiera funcionado aquí, un individuo que viene con las armas del gobierno francés a imponerse y a matar gente, a mexicanos como Maximiliano, pues no suena bien, la verdad, no está bien, es una guerra de agresión muy fea. Digo que algunos yucatecos, o muchos yucatecos, y voy a ser más claro, sí de los pueblos, desde luego, aclaro, sí de los pueblos también, pero la ciudad de Mérida vio con muchos ojos, porque era como si nosotros apoyamos al imperio, vamos a ganarle a estos indígenas lo que no iba a ser, porque Maximiliano no tenía ninguna mala visión sobre los indios sublevados. Este libro es muy interesante. Cuando yo llegué al apartado de Mérida, estuve leyendo todo, lo de Samal, los acuerdos, los generales, esto, lo otro. Me pareció esta incitación muy clara, ¿no?
me pareció eso de decir, se repite la historia. La vieja lucha de indios y blancos. Yo no estoy tan seguro, ojo, que esto haya acabado. Yo pienso que ya es mucho menos de lo que fue, pero no estoy seguro de que esto haya acabado. Y creo que ese es el gran desafío todavía. Y si no es el gran desafío, es la memoria que tenemos que mantener viva para que nunca vuelva a ocurrir un enfrentamiento de esa naturaleza. Maximiliano fue muy bien visto en Yucatán, no hubo ninguna batalla para que cayera, sí hubo para que lo sacaran. A Salazar Ilarregui, que no era yucateco además, era un huacho, bajío por allá, y a toda su gente, mucha gente estaba muy contenta. Voy a dar dos tips para que vean ustedes de qué tamaño estaba esto. Don Crescencio Carrillo y Ancona fue capellán de Maximiliano. Yo he publicado la nota que Maximiliano le hizo, donde se le da a él de camino. Y estuvo cuando vino la emperatriz Carlota, que yo creo que ya venía medio con hueco en la carrocería, estuvo andando con ella. Curiosísimo, el gran acierto de don Porfirio fue pacificar México. Ese es lo que ahora quisieran los mexicanos. Un hombre que fuera capaz de pacificar México. Esa es la tragedia contemporánea, ¿no? Hace poco se dijo en los Estados Unidos que solo 2 estados no estaban dominados por la violencia y el crimen organizado, etcétera, etcétera. Campeche y Yucatán. Lo de Campeche, quién sabe, ¿eh? Parte sí, pero otra parte no estoy tan seguro. Y Yucatán, creo que en términos generales sí está libre, pero todo el resto de la República está en problemas muy, muy, muy grandes y necesitamos algo. Don Porfirio pacificó ese pleito de liberales y conservadores. Y cuando murió don Crescencio Carrillo de Ancona, que tenía una biblioteca de, si no me equivoco, creo que 30,000 ejemplares, siglo XIX estamos hablando, principios del XX, o sea, una cantidad inmensa de ejemplares, don Porfirio mandó una corona y lo llamó el obispo patriota por defensas que hizo del territorio mexicano. Bueno, él fue no, la iglesia no estuvo tan contenta con Maximiliano pero para nada, porque Maximiliano hizo 2 cosas. No devolvió los bienes que la Reforma le había quitado a la iglesia, que además ya estaban en terceras manos porque ya se habían vendido, ¿no? Y segundo, dijo que la religión católica era la religión oficial de México, pero que había libertad de culto. Era un hombre liberal, Maximiliano. Era un hombre con ciertos destellos liberales, ¿no? Querido en Yucatán, digamos, bien visto, quizá por esa visión de esas 2 guerras que se resuelven en una. Estamos peleando contra los indios. En cualquier momento nos ganan el territorio y entran. Entonces hay que aplastarlos totalmente. Lo que tampoco nunca ocurrió, eso ya lo hemos hablado. Bueno, si esta cápsula le gustó, suscríbase a este canal. Si no, mire, diga lo que le parezca, vea la próxima. A lo mejor esa le gusta.